Una compañía de agua potable cobra un cargo fijo mensual de B, además de M por cada metro cúbico de agua consumido en el mes. Si M es distinto de B, ¿cuál de la siguiente gráfica representa mejor la relación entre los metros cúbicos consumidos X y el cobro mensual F de X? Entonces notar que tenemos un cargo fijo mensual de B. Significa eso entonces que cuando X sea cero, yo tengo un cargo como es fijo, voy a tener que el valor f de x, cuando x es cero, esto va a ser b. Es decir, f de cero es b. Por lo tanto, el punto que yo voy a tener es 0, b. Bien, es decir, descarto la alternativa A, descarto la alternativa B y descarto la alternativa E. Eventualmente podríamos tener que la alternativa C podría ser correcta porque acá también tengo un cargo fijo, ¿sí? Cuando x vale 0, en este caso tengo que f de 0 es igual a m. Pero como hipótesis tenemos que m es distinto de b, por lo tanto este no puede ser mi cargo fijo porque yo sé que mi cargo fijo es b y por lo tanto me quedo con la alternativa D. Bien, luego tenemos que considero la función f, cuyo dominio es el conjunto de los números reales, definida por f de x igual a esa expresión, y me preguntan cuál es el valor de esa expresión. Por lo tanto, primero calculemos cuánto vale f de menos 2 con esta función f de x, es decir, vamos a tener 3 de menos 2 al cuadrado menos 2 por menos 2 más 5. Por lo tanto tengo 3 por 4 que es 12, menos con menos más, 2 por 2 4, más 5. Es decir, voy a tener 12 más 9 y esto es 21. Por lo tanto, esta expresión f de menos 2 partido 3 equivale a 21 partido 3 y eso es 7, es decir, la alternativa C. Luego, tenemos que la ganancia obtenida en miles de pesos por la venta de X unidades de cierto artículo se modela mediante la función g de x. ¿Cuál debe ser la cantidad de artículos vendidos para conseguir la mayor ganancia posible? Entonces, primero, recordemos que si yo tengo f de x igual a x al cuadrado, esto va a ser una función, ¿cierto? Esta gráfica, ¿sí? Es una función que nosotros ya conocemos, que se comporta, ¿cierto?, de esta manera. Ahora bien, si tengo h de x igual a menos x al cuadrado, lo que voy a tener es la misma gráfica, ¿cierto?, pero con una reflexión respecto del eje x, es decir, aquí voy a tener esto para abajo, ¿sí? Ahora bien, si tengo la función z de x igual a menos x menos 3,2 al cuadrado, significa que hice una traslación hacia la derecha, porque le estoy restando menos 3,2. Por lo tanto, voy a tener la misma gráfica anterior, pero trasladada hacia la derecha en 3,2 unidades. Por lo tanto, voy a tener algo así. Bien, ahora llegamos a la función g de x igual a menos x menos 3,2 al cuadrado más 5. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy trasladando esta función z de x, ¿cierto?, hacia arriba, ¿sí? Estoy trasladando esta función y por lo tanto voy a tener esto, ¿cierto?, mi gráfica, y esto va a ser una cosa así, más o menos, ¿cierto? Aquí mantengo el 3,2, ¿sí? Pero lo que yo hice fue subirla en 5 unidades, por lo tanto esto tiene que llegar a 5. Bien, entonces ya tenemos, comillas, una visión respecto a esta gráfica g de x. Ahora lo que debemos recordar es que una función cuadrática, ¿cierto?, tiene un eje de simetría. Y notar que acá nosotros el eje de simetría en la función f de x estaba acá. En esta función h de x estaba acá. Y nosotros trasladamos, significa que el eje de simetría también se va a trasladar, es decir, va a estar acá. Y si es que nosotros trasladamos en forma, ¿cierto?, vertical, el eje de simetría se va a mantener ahí, ¿sí? Por lo tanto, tengo un eje de simetría. Bien, y aquí tengo que este valor es 3,2.
¿Y qué significa entonces tener un eje de simetría? Significa que si es que yo me ubico acá en dos puntos a una misma distancia de este eje de simetría 3,2, ¿sí? Voy a tener la misma altura. Bien, es decir, yo aquí tengo 3,2. Recordemos que este eje X, ¿sí? Representa X unidades de artículos, ¿sí? X unidades de artículos, ¿sí? Y acá, ¿cierto? En la representación tengo la ganancia en el eje Y, ¿sí? Acá tengo la ganancia. Y nosotros evidentemente no podemos vender 3,2 artículos. Por lo tanto, tendríamos que tomar un número que sea entero. Y como esta función es simétrica respecto de este eje de simetría, si yo me muevo 0,2 unidades a la izquierda, es decir 3,0 le voy a poner, o 0,2 unidades a la derecha, es decir 3,4, voy a tener la misma ganancia asociada, que va a ser también un máximo, en este caso relativo. Es decir, si es que yo tengo x igual 3, es decir, 3 artículos, voy a tener un máximo. Es decir, la alternativa correcta va a ser la A. Notar que el valor 5, 8 y 9 se ubica más hacia la derecha y por lo tanto va a tener una ganancia menor o incluso negativa y por lo tanto no me serviría. Bien, entonces a medida que yo me mueva hacia la derecha a partir del 3,4 voy a tener menor ganancia y lo mismo si me muevo hacia la izquierda a partir del 3 voy a tener menor ganancia. Bien, entonces en esta pregunta no era necesario, ¿sí?, reemplazar el valor, ¿correcto? No era necesario decir, ok, g de 3 es igual a un valor cualquiera, ¿cierto? Habría que reemplazarlo en esta función g de x. Solamente yo, si es que me fijaba en que g de x es una cuadrática y tiene un eje de simetría, a través del análisis yo podía llegar a la alternativa correcta sin demorarme mucho. Bien, luego, en la pregunta 34, tenemos lo siguiente, dice que en un computador se simula el lanzamiento de un proyectil desde el nivel del suelo con una trayectoria parabólica que logra su máxima altura a los 5 segundos. Si se sabe que al segundo de ser lanzado una altura de 27 metros, alcanzó una altura de 27 metros, ¿cuál de las siguientes funciones modela en metros la altitud lograda por el proyectil luego de 3 segundos? Es decir, yo aquí voy a tener mi eje X, aquí voy a tener mi eje Y. Voy a tomar solamente la parte positiva del Y porque estamos hablando de altura, estamos lanzando este proyectil a nivel del suelo, ¿cierto? Y esto tiene esta representación, ¿sí? Y me dicen que a los 5 segundos, recordar que este eje X, ¿cierto?, está en segundos y este eje Y está en metros, ¿cierto?, en altura, ¿cierto? Es una representación de altura. Entonces, sabemos que a los 5 segundos alcanza su altura máxima, es decir, acá tengo 5 segundos y alcanza su altura máxima, es decir, acá tengo el vértice. Y además, ¿cierto?, sabemos que al segundo, es decir, cuando tengo 1 acá, esto llega a 27. ¿Sí? Además sabemos que se lanza desde el suelo, es decir, acá yo tengo el punto 0,0 y eso significa que cuando esta función le voy a poner cualquier función, digamos f de 0, esto tiene que ser 0. Bien, entonces tenemos todas esas relaciones. Notar que esta proposición de que el 0,0 pertenezca a la función, en todas estas se cumple, ¿sí?, a excepción de la alternativa D y la alternativa E, ¿sí?, porque aquí Q de 0 sería igual 5 y eso es falso porque cuando tengo 0, esto parte en 0 también. Tiene una altura 0 cuando estoy en 0 segundos. Y cuando tengo m de 0, aquí tengo menos 27 y eso es casi un absurdo en este ejercicio porque no tenemos una altura negativa en este caso. Por lo tanto, descartamos alternativa D y alternativa E. Me quedaría entonces alternativa A, B y C, ¿sí? Además, yo sé que cuando x vale 1, esto debe llegar a 27 y esto lo cumple la alternativa A, P de 1 es igual a 27.
f de 1 es igual a 27 y s de 1 es igual a 27. Por lo tanto, no puedo, ¿cierto?, descartar a través de eso, ¿cierto?, a través de ese análisis, lo que estamos hablando, ¿cierto? No podríamos descartar ninguna alternativa. Bien, por lo tanto me fijo en el vértice. Me fijo en el vértice. Recordemos que una función f, esta función f de x, ¿cierto?, de este lanzamiento parabólico, va a ser igual a ax cuadrado más bx más c. ¿Sí? Esa es la estructura general. Bien. Y bueno, nosotros tenemos una fórmula de vértice. Nosotros también hemos dicho que podemos aplicar incluso derivada. Y tener que esto va a ser 2ax más b. Si es que usted no sabe esto, no se preocupe. Esto es solamente, yo lo he explicado otras veces en otros videos, pero si es que no lo necesita, no hay problema, si es que no lo quiere aprender, digamos. Bien, nosotros aquí podemos igualar a 0, ¿cierto? Y aquí vamos a tener que x va a ser igual a menos b partido el doble de a. ¿Sí? Que es precisamente el eje x de este vértice. ¿Sí? Por lo tanto, el vértice tiene como fórmula, ¿cierto?, menos b partido el doble de a, coma f de menos b partido el doble de a. ¿Sí? Y esa es una fórmula que, bueno, hay que aprenderse, y si es que uno se la quiere aprender, entonces aprende a derivar un polinomio, que es muy fácil, ¿sí? Y va a llegar a esa expresión. Bien, por lo tanto, notar que este menos b partido el doble de a tiene que ser igual a esta coordenada, ¿cierto?, a 5, ¿sí? Porque este vértice tiene coordenadas 5, f de 5. ¿Sí? Por lo tanto, menos b partido el doble de a tiene que ser igual a 5, y eso implica entonces que menos b tiene que ser igual a 10a, si es que lo paso multiplicando, y eso implica también que b va a ser igual a menos 10a. Bien, y con esta relación analizamos esto de acá. Notar que acá, en la alternativa a, el a es igual a menos 1, ¿cierto? El valor que está ahí. Bien, y b es igual a 28 y no se está cumpliendo esta relación. Menos 10 por a en este caso sería 10 y eso es distinto de 28, por lo tanto descarto la alternativa a. Bien, acá tengo que el a vale 27 y no tengo b, por lo tanto b vale 0 y por lo tanto tampoco se va a cumplir esta relación que tengo acá, y es decir, esta alternativa es incorrecta. Por descarte la alternativa correcta es c, pero comprobemos que lo que estamos diciendo está bien. En este caso a vale menos 3 y b vale 30. Y si a vale menos 3 y lo multiplico por menos 10, voy a obtener el valor b, que es 30, y por lo tanto estamos ok. Esta es la alternativa correcta. Bien. Luego, en la pregunta 35, dice lo siguiente, que considere la función cuadrática f, cuyo dominio es el conjunto de los números reales definida por f de x. Se puede determinar el signo de a si se sabe qué. Entonces recordemos que nosotros cuando tenemos este tipo de funciones, ¿cierto?, cuadrática, tengo dos alternativas, en principio, que la cosita sea así, o que esta cosita sea al revés. ¿Sí? A esto también lo llamamos cóncava hacia arriba, y a esto también lo llamamos cóncava hacia abajo. ¿Sí? Y acá, bueno, tengo que este valor a, si es que estoy ubicado en esta parte, el a es mayor que 0. Bien. Y si es que estoy ubicado en esta parte, el a es menor que 0. Bien. Notar que en esta función tengo un mínimo, ese valor de ahí. Y en esta parte tengo un máximo. Bien. Por lo tanto, en la proposición 1 me dice que f tiene un valor máximo, y eso necesariamente implica que el a es menor que 0. Bien, por lo tanto se puede determinar el signo de a con 1. Bien. Ahora, ¿qué pasa con 2? Me dicen que f de 0 es mayor que 0, y por lo tanto yo tendría que f de 0 va a ser igual a c. ¿Cierto? Esto se me cancela, y me queda c, y eso es positivo. Por lo tanto, aquí he determinado el valor de c, pero no sé nada respecto del valor de a, por lo tanto lo descarto, y luego la alternativa correcta sería 1 por sí sola. Bien. Luego tenemos este ejercicio 36, ¿sí?, que dice que una persona apoya un madero de 5 metros de longitud en la pared de un edificio. La distancia del pie del madero a la pared es de 4 metros. Se cambia la posición del madero en la pared desplazándolo verticalmente 1 metro hacia abajo.
como se representa en la figura. ¿Cuántos metros se deslizó el pie del madero respecto a su posición inicial? Bien, entonces acá notar que primero, ¿cierto? Estoy en esta situación. ¿Sí? Estoy en esta situación, que la voy a representar acá. Me están diciendo que esto vale 4. ¿Sí? Y yo sé que el madero, ¿cierto? Tiene una longitud de 5 metros, por lo tanto esto vale 5. Entonces la pregunta es, bueno, esto si es X, ¿cuánto vale? Ya, utilizando Pitágoras, notar que aquí tengo un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Utilizando Pitágoras, voy a tener que 4 al cuadrado más X al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Y por lo tanto X al cuadrado es igual a 25 menos 16, y por lo tanto X al cuadrado es igual a 9, y por lo tanto X es igual a 3. ¿Sí? Por lo tanto esta altura inicial es 3. ¿Correcto? Y notar ahora que lo que estamos haciendo es desplazar hacia abajo en 1 metro esta cosita. Y por lo tanto, si inicialmente tenía 3 metros de altura, si yo desplazo en 1 metro hacia abajo, voy a tener que ahora que mi altura, ¿cierto?, va a ser de 2 metros, porque inicialmente era de 3, bajé 1 metro y entonces me queda 2. Bien, y la pregunta es, ¿cuánto entonces va a ser esta distancia de acá? Teniendo en consideración que el madero sigue teniendo la misma longitud. Por lo tanto, esto, ¿sí?, lo vamos a representar como 2. Aquí tengo 5 y ahora tengo otra incógnita que es y. Bien, y por lo tanto ahora voy a tener que y cuadrado más 2 al cuadrado que es 4 igual a 5 al cuadrado que es 25. Y por lo tanto y cuadrado sería igual a 21 y por lo tanto y sería igual a la raíz de 21. Aquí tengo que aplicar raíz cuadrada a la izquierda y a la derecha. Y por lo tanto ya sé, ¿cierto?, cuál es mi relación. Notar que si es que yo considero este punto, ese de ahí, ese punto, como el 0, ¿sí? Ahí. En principio yo tenía 4 metros y luego me desplacé, ¿cierto?, hacia la derecha y llegué al raíz de 21, ¿sí? ¿Se entiende lo que estamos hablando, no? Y lo que me están preguntando no es raíz de 21, pues eso no me están preguntando cuántos metros se deslizó el pie del madero respecto a su posición inicial. Y su posición inicial estaba en 4 y llega a raíz de 21, por lo tanto tengo que calcular esta cosita de ahí. ¿Y cómo la calculo? Con la diferencia, raíz de 21 menos 4, y por lo tanto la alternativa correcta sería la A. Bien, luego, así. Luego tenemos ejercicio 37, dice que en la figura adjunta AC mide 12 centímetros, es decir, todo esto mide 12. Me dice que AO es igual al doble de BP. Si es que BP vale X, entonces AO tendría que ser necesariamente 2X. ¿Sí? Y me preguntan cuál es la suma de las áreas de los dos semicírculos de centro O y P. Si el centro es O y esto vale 2X, esto también tiene que ser 2X porque es un radio. Si esto vale X y esto es el centro, entonces esto también vale X. Por lo tanto, yo voy a sumar todas esas X, 2X más 2X, 4X, más X5, más X, 6X. Por lo tanto, 6X es igual a 12 y por lo tanto X vale 2. Bien, ¿eso qué significa? Que el radio acá, este radio, 2 por 2 es 4 y por lo tanto este radio vale 4. Y este radio de acá vale X, por lo tanto este radio vale 2. Me están preguntando por la suma de las áreas y el área de un círculo, ¿cierto?, es igual a pi radio al cuadrado. Pero aquí tengo un semicírculo. Por lo tanto el área de este semicírculo va a ser igual a pi radio cuadrado y como es semi, a la mitad, ¿cierto? Pi radio cuadrado partido 2. Bien, entonces por lo tanto calculemos esta primera área, ¿cierto? Área 1 le voy a poner, este va a ser el 1 y este va a ser el 2. Entonces área 1 va a ser pi por radio al cuadrado, el radio es 4 y 4 al cuadrado es 16, partido 2, por lo tanto eso me da 8 pi. El área 2 va a ser igual a pi por radio al cuadrado y el radio es 2, por lo tanto 2 al cuadrado es 4 y partido 2, esto me va a dar 2 pi. Y luego si es que yo sumo estas cosas, área 1 más área 2, me están preguntando eso, esto me da 10 pi, es decir, alternativa B. Bien, luego
en la pregunta 38 me dice que el parabrisas de un auto de juguete es plano y de forma rectangular, su largo es 13 centímetros y su ancho es 8. Es decir, aquí tengo 13 y aquí tengo 8. El auto cuenta con dos plumillas de 6 centímetros de longitud cada una para limpiar el parabrisas. Estas tienen un ángulo de abertura de 90 grados, es decir, esto aquí es perpendicular, ¿cierto? Tal como se muestra a continuación, ¿sí? Y bueno, notar aquí que esto de acá, ¿cierto? Esa cosita de ahí, esa plumilla, tiene 6 centímetros. Bien. Entonces, me dice que si las plumillas limpian con todo su largo, ¿cuál es el área de la superficie de parabrisas que no se alcanza a cubrir? Bien. Entonces, nosotros primero, para saber esa superficie, es decir, el área, vamos a calcular el área total. Y el área total está dada por el área del rectángulo. Bien, y el área de un rectángulo es ancho por largo, por lo tanto me queda 13 por 8. Bien, y bueno, 8 por 13 es 24, 8 por 1 es 8, más 2, 100. ¿Sí? Por lo tanto, pareciera ser que la alternativa podría ser C o D. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo esta área total, pero a esta área total le debo descontar esto, le debo restar esto y le debo restar esto. Y notar que esta figura, ¿cierto? Nosotros sabemos que una circunferencia la podemos separar en 4 partes iguales. Bien, entonces notar que esta plumilla, o sea, lo que limpia esta plumilla está representado por esto. Y esto que está acá, si usted se lo imagina, lo puede dar vuelta y lo puede ubicar acá. Y por lo tanto aquí, ¿cierto? La suma de esta plumilla, de lo que limpia esta plumilla con lo que limpia esta plumilla va a ser un semicírculo, ¿cierto? Y por lo tanto, para calcular esa área, ya lo vimos en el ejercicio anterior, esto es pi radio cuadrado partido 2. Por lo tanto, el área de las plumillas, ¿cierto? Va a ser pi radio cuadrado partido 2, es decir, pi por el radio al cuadrado, como el radio es 6, que me lo están diciendo acá, 6 al cuadrado es 36, partido 2. Bien, por lo tanto, eso es 18 pi. Entonces, si yo quiero calcular esto de afuera, ¿cierto? De lo que no se alcanza a limpiar, que queda sucio, digamos, tengo que al área total, a toda mi área, restarle el área que sí se limpia, que es el área de las plumillas, ¿verdad? Es decir, esto va a ser 104 menos 18 pi, es decir, la alternativa correcta va a ser la D. Bien. Luego, tenemos ejercicio 39. Dice que en el suelo del patio de un colegio se dibuja un juego conocido como el luche. Este juego se compone de cuadrados congruentes entre sí, dibujados uno al lado del otro y en la posición que se muestra en la siguiente figura. Daniela le dice a Camilo que ella calculó el área total de los cuadrados, lo que le dio 7200 centímetros cuadrados. Y el área, y le pide que calcule el perímetro de la figura completa para saber cuánta cinta adhesiva necesita colocar en los bordes del luche. ¿Cuál es la longitud de la cinta? Bien, entonces tenemos cuadrados que son congruentes, ¿cierto? Eso es lo que me están diciendo. Y tengo 8 cuadrados, ¿sí? Y el área de un cuadrado de 1 va a ser, si es que el lado vale x, va a ser x al cuadrado. Ese es el área de un cuadrado, ¿sí? Pero como son 8, entonces tengo que sumar 8 veces x cuadrado. Eso me va a dar 8x cuadrado, ¿sí? Si sumo x cuadrado, x cuadrado, x cuadrado. Bien, y eso va a ser igual a 7200, eso es lo que me están diciendo, ¿cierto? La suma de todo eso. Y por lo tanto, x al cuadrado va a ser igual a 7200 partido 8. Y 8 en 72 es 9. Y aquí agrego los ceros. Y por lo tanto, x cuadrado es igual a 900, ¿sí? Y si es que aplico raíz, voy a tener que x va a ser igual a la raíz de este valor. Y esta raíz, ¿cierto? Vale 30. Por lo tanto, x va a ser igual a 30. Bien, 30 centímetros, ¿sí? Estamos trabajando en centímetros. Bien, por lo tanto, ahora la pregunta es, ¿cuál es el perímetro? El perímetro es la suma, ¿cierto? De esta parte superficial, ¿cierto? La suma de todos estos lados. Bien, entonces aquí notar que voy a tener x, si es que esto vale x, el lado del cuadrado. Esto también va a ser x, 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 x. ¿Sí? Es decir, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 2 12,
13, 14. Voy a tener a priori 14x. ¿Sí? Y bueno, a ver, lo voy a anotar mejor. Voy a tener 14x. ¿Sí? Pero yo aquí lo que no estoy haciendo es sumar estas cositas de acá. ¿Sí? Y notar que aunque no me lo dicen en el ejercicio, uno debería asumirlo, ¿cierto? Que yo creo que aquí hay un problema, ¿sí? En donde uno tiene que asumir que, que, que como esto está acá, ¿cierto? Uno lo podría asumir que está a la mitad, ¿correcto? Pero también tampoco es necesario que me lo digan porque yo lo puedo concluir. Notar que aquí, en este largo, si es que tengo dos cuadraditos, ¿sí? Voy a tener 2x, ¿sí? Voy a tener 2x. Pero yo no tengo que contarle eso. Ese x, esto que está acá, lo voy a hacer con otro color mejor. Eso que está ahí, no se lo tengo que contar porque no es parte del perímetro. El perímetro es la parte superficial y eso está por dentro. Y eso vale x. Bien, por lo tanto, si es que esto vale 2x, la unión de estos dos rectángulos, y le resto este valor x, eso me va a quedar x. Bien, es decir, esa distancia de ahí más esa distancia de ahí sería 2x menos x, es decir, x. ¿Cierto? Aquí también, 2x menos x, es decir, x. Aquí voy a tener x y aquí voy a tener x. Y por lo tanto la suma va a ser 4x. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Bien, por lo tanto aquí a estos 14x le tengo que sumar estos 4x, por lo tanto en total voy a tener 18x. ¿Sí? Y x valía 30 y por lo tanto voy a tener 18 por 30. ¿Sí? Y 8 por 3 es 24 y 3 por 1 es 3, más 2 es 5 y le agrego este 0 y me queda 540. Es decir, la alternativa correcta es C. Bien, voy a repasar lo que explicamos acá, tal vez no queda tan claro. Lo que yo estoy haciendo es lo siguiente, acá tengo 2x en esa distancia de ahí. Pero acá, ¿cierto? Tengo x. Y lo que yo quiero es esto. ¿Sí? Y como tengo 2x total, le resto este valor x y me queda x. Bien, eso. Por lo tanto, en este luche no es necesario saber si es que este cuadradito de arriba va a estar justo al medio. No es necesario, podría estar un poquito más a la izquierda o a la derecha y el ejercicio se va a cumplir igual. Voy a necesitar la misma cantidad de cinta adhesiva. Bien, luego, ¿cierto? Considero los vectores u, b y c. ¿Cuál es el vector que está ahí? Bien, entonces tengo u, voy a reemplazar menos 2,5 más 2 por b, reemplazo 3, menos 2, menos c sería menos 1, menos 4. Bien, este 2 pasa multiplicando a cada una de las partes y por lo tanto voy a tener menos 2,5 más 6, menos 4 menos 1, menos 4. Y ahora lo que voy a hacer es sumar estas cosas, ¿cierto? Entonces voy a tener primero menos 2 más 6, menos, ¿cierto? Menos 1, menos con menos es más, por lo tanto esto va a ser más 1, coma. Ahora 5, ¿cierto? Más menos 4, más con menos es menos, por lo tanto me quedaría menos 4. Y aquí menos de nuevo, menos 4, menos con menos es más, ¿sí? Y bueno, aquí voy a tener, ¿cierto? Menos 2 más 6 que sería 4, más 1 que sería 5. Y menos 4 más 4 es 0 y aquí me queda 5 también, por lo tanto la alternativa correcta es la B. ¿Sí? Luego dice que si el punto AB es la imagen que se obtiene al trasladar el punto R según el vector MN, ¿cuáles son las coordenadas de R? Bueno, las coordenadas de R no las conocemos, le vamos a poner x, y. ¿Sí? Y a este punto x, y, ¿cierto? Lo vamos a trasladar según el vector MN. Por lo tanto, si es que yo traslado, debo sumarle estas coordenadas MN y voy a obtener, porque me dicen que la imagen es decir, lo que se obtiene, voy a obtener A, B. ¿Sí? Y lo que voy a hacer ahora es despejar este valor x, y, que es lo que yo quiero saber, que es mi punto R. Es decir, voy a tener A, B y eso que está positivo pasa negativo.
Bien, y por lo tanto x, y va a ser igual, esto lo tengo que restar coordenada a coordenada, por lo tanto me queda a menos m, b menos n. Y cuando yo tengo dos puntos que son iguales, x, y igual a menos m, b menos n, tengo que igualarlos término a término, ¿cierto? Y por lo tanto x va a ser igual a menos m e y va a ser igual a b menos n, ¿cierto? Eso ya lo sabíamos, ¿sí? Por lo tanto, este punto x, y, que es el que estamos buscando, ¿cierto? Vale a menos m, b menos n, es decir, alternativa b, ¿sí? Luego, este ejercicio 42, que es larguísimo, pero es fácil. El ejercicio 42, bueno, no es fácil, no me equivoqué ahí, no es fácil, pero es largo, pero lo vamos a entender bien, porque dice que Antonia está programando un robot para que viaje desde el lugar donde se encuentra hasta el punto B, que se representa en la cuadrícula de la siguiente figura. El comando utilizado para programar los movimientos del robot es T de m, p, en el que m es la cantidad de casilleros que se avanza en forma horizontal hacia adelante y p es la cantidad de casilleros que avanza en forma vertical hacia arriba. Entonces, note que si es que usted llega hasta acá nomás, ¿sí? Se va a dar cuenta que este T representa la traslación, ¿cierto? Que hace este robot, según las coordenadas m, p, ¿sí? Entonces, note que, por ejemplo, si este robot está acá y quiere ir para acá, va a tener que sumar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Va a tener que tener 6 movimientos, ¿cierto? 6 movimientos m, ¿cierto? En forma horizontal. Y luego, para llegar al punto B, tiene que tener 1 para arriba en forma vertical, es decir, va a tener 6,1. ¿Sí? Es decir, este robot para llegar a este punto B lo puede hacer de otras maneras, pero esta sería como la manera más rápida, ¿cierto? Y este sería el vector, ¿cierto?, de desplazamiento que voy a necesitar, 6,1, ¿sí? Según estas condiciones. Entonces dice que Antonia programa la siguiente secuencia de movimiento y por lo tanto tiene movimiento 1, 2, 3 y 4. Recuerde que cuando estamos hablando de traslación y yo tengo traslaciones relativas, ¿cierto? T1, T2, T3, T4, yo puedo obtener una traslación total. Le voy a poner T sub T, traslación total. Y esto va a ser igual a la suma de estas traslaciones, ¿sí? Y si yo sumo estas traslaciones, note que tengo 0 más 2, que sería 2, más 1, 3, más 4, 7. Y aquí voy a tener 1 más 0, 1, ¿cierto? Más 1, 2 y más 0, 2. Por lo tanto, voy a tener que la traslación total, ¿cierto? A través de estos movimientos va a estar dada por 7,2. Bien, y me dice, con estos, el robot no llega al punto B. ¿Sí? Con esta traslación no llega, porque se mueve 7 hacia la derecha, es decir, llega acá, y luego sube 2. Aquí lo voy a hacer con otro color mejor. Lo que está haciendo, ¿cierto? Con este vector de traslación se mueve 7, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y luego sube 2, 1, 2, es decir, llega acá el robot. Por lo tanto, no llega al punto B. Dice, ¿cuál de los movimientos anteriores tendría que quitar Antonia para que el robot cumpla su objetivo? Notar que para que cumpla su objetivo, nosotros ya hemos determinado ese vector de traslación, que es T de 6,1. Y aquí tengo T de 7,2. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Bueno, pareciera lógico, ¿cierto? Tengo que restarle 1 a 7 y restarle 1, a 2. Y bueno, ¿y cómo obtendría eso? Si es que yo elimino este vector. Porque este vector de traslación, este T3, ¿cierto? Es 1,1. Y si es que yo eso no lo sumo, lo descarto, lo desecho, me queda 0 más 2 más 4, que sería 6. Y aquí me queda 1 más 0, que sería 1. Y por lo tanto, necesariamente tendría que yo eliminar el movimiento 3 para entonces cumplir el objetivo de este robot. Es decir, ¿cierto? La alternativa correcta va a ser la C. Bien, entonces la dificultad del ejercicio, a mi juicio, era entender que teníamos una traslación total, obtenerla, 7,2, saber que la traslación que necesitaba era 6,1 y hacer la resta correspondiente, que era en este caso del movimiento 3. Luego, en el ejercicio 43, dice en la figura adjunta,
ABMN y ACPQ son rectángulos. La longitud de AQ es menor que la longitud de PQ. ¿Sí? Esta longitud X. ¿Cuál de las siguientes medidas debe ser la longitud de AQ para que los rectángulos sean semejantes? Bien, entonces para que estos rectángulos sean semejantes debo tener una razón de semejanza. ¿Y qué significa eso? Bueno, si yo tengo aquí un rectángulo, vamos a dar un ejemplo muy sencillo. Si tengo un rectángulo 1,2 y mi razón, le voy a llamar razón, va a ser 4, por ejemplo, este otro rectángulo va a ser semejante. ¿Y por qué? Voy a tener que multiplicar 4 por 1, eso es 4. 4 por 2, 8. Es decir, acá, ¿cierto? Tengo dos rectángulos semejantes porque si es que yo multiplico esta cantidad por mi razón, obtengo eso. Y si tengo esta cantidad y la multiplico por mi razón, obtengo eso. Cuando eso pasa, ¿cierto? Entonces tengo semejanza entre rectángulos. Bien. Por lo tanto, usted podrá notar que como x es menor que 5, si yo quiero que estas cosas sean semejantes y tengo una razón r, voy a tener que multiplicar 5 por r, ¿cierto? 5 por r y obtener 6, que es el lado mayor en este segundo rectángulo, ¿cierto? Y este x que está acá, lo voy a multiplicar por r también y voy a obtener 3. ¿Sí? También lo podría yo hacer al revés, porque lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Es hacer la semejanza como el original, ¿cierto? Y el semejante, digamos, el más grande, ¿cierto? Cuando multiplico por r. Pero también lo podría hacer al revés, por el resultado va a ser equivalente, ¿sí? Por lo tanto, el orden ahí no va a afectar al resultado, digamos. Bien, entonces primero, este 5r es igual a 6, por lo tanto r es igual a 6 quintos. Lo reemplazo abajo. X va a ser 6 quintos igual a 3. Y por lo tanto x va a ser 3 por 5 partido 6. 3 en 6 es 2 y por lo tanto x va a ser 5 medios, es decir, alternativa D. ¿Sí? Luego tenemos, ¿cuál de las siguientes semejanzas esos son verdaderas? Bien, me dice que proposición 1, que M, N, P son los puntos medios de los lados del triángulo ABC. Bien, entonces aquí tengo algo interesante porque si que N es punto medio y M es punto medio y los 1, ¿cierto? Significa que N, M va a ser paralelo a AB. Y si es que son paralelos, significa que si yo aquí tengo un ángulo alfa, digamos, o le voy a poner beta como ahí está B. Si yo aquí tengo beta, aquí también voy a tener beta porque son paralelas, las rectas son paralelas. Y cuando yo tengo una recta y tengo otras dos rectas que son paralelas, significa que su ángulo de inclinación es el mismo. Eso significa que sean rectas paralelas. Por lo tanto, si esto vale beta, esto también vale beta. Eso es lo que estamos diciendo. Bien, lo mismo pasa acá. Si esto vale alfa, y como estas rectas son paralelas, esto también va a ser alfa. Entonces, importante haberse aprendido, ¿cierto? Esto, que cuando yo tengo un triángulo y me fijo en sus puntos medios, ¿cierto? Y trazo esa recta, voy a tener entonces resultado como rectas paralelas. Bien. Fíjese lo mismo va a pasar con NP, o sea, con MP. Bien. Y por lo tanto, bueno, si es que esto de acá, a este ángulo le llamo gamma. ¿Sí? A este ángulo le llamo gamma. Esto también de acá va a ser gamma. Y si esto era alfa, esto que está acá, ¿cierto? Eso también va a ser alfa. ¿Sí? Lo mismo, ¿cierto? De nuevo, en forma reiterativa, va a pasar con NP. ¿Sí? Y por lo tanto, si es que esto vale gamma, perdón, eso también tiene que ser gamma. ¿Sí? Y si es que esto vale beta, eso también tiene que ser beta. ¿Sí? Notar algo importante, ¿cierto? Que alfa más beta más gamma tiene que ser igual a 180 grados porque son los ángulos interiores de un triángulo, ¿cierto? Entonces notar que esto vale beta acá y esto vale alfa. Y entonces la pregunta es ¿cuánto vale ese ángulo? Bueno, este ángulo completo, lo voy a hacer mejor aquí. Esto vale alfa, esto vale beta. Yo sé que este ángulo completo vale 180 grados. Y aquí ya tengo alfa y ya tengo beta. Por lo tanto, necesariamente, este ángulo de acá va a ser este ángulo gamma. Por lo tanto, esto vale gamma. ¿Sí? Y aquí hacemos el mismo análisis y esto vale alfa. Y hacemos el mismo análisis y esto vale beta.
Bien, entonces el triángulo ABC, que es este triángulo grande, ¿cierto? Que tiene ángulos alfa, beta y gamma. Sí, me están diciendo que es semejante a este triángulo MNP. Y el triángulo MNP lo voy a dibujar en su misma dirección, ¿cierto? MPN. ¿Sí? También tiene los mismos ángulos, beta, alfa y gamma. Y por lo tanto son semejantes por el criterio de ángulo, 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 es decir, esta proposición es correcta. Bien, es decir, descartamos alternativa D. ¿Correcto? Luego tengo proposición 2, dice que el triángulo ABC es semejante con MNP. Y me están diciendo que MN es paralelo con AB, NP paralelo con CB y MP paralelo con AC. Es decir, aquí pasa algo muy similar a lo anterior. Entonces, si es que esto vale alfa, esto vale beta y esto vale gamma, ¿cierto? Como estas rectas son paralelas, significa entonces, aquí donde se dice que son paralelas, así, aquí. MP paralelo con AC, por lo tanto, si esto vale beta, esto también vale beta, y si eso vale gamma, eso también vale gamma. Bien. ¿Qué más podemos decir? Bueno, como AN, ¿cierto? Perdón, NM o MN, ¿cierto? Es paralela con AB, significa que si es que esto vale alfa, eso también, y si eso vale beta, eso también. Y bueno, también tenemos lo mismo por el otro lado, ¿cierto? Como tengo esto, entonces si eso vale alfa, eso también, y esto vale gamma. Y por este mismo criterio, ¿cierto? Que estamos utilizando acá, ¿sí? Si eso vale gamma y eso vale beta, esto vale alfa. Si eso vale alfa y eso vale beta, eso vale gamma. Si eso vale alfa y eso vale gamma, esto vale beta. Bien, ahí en la proposición 1 teníamos que aprender, digamos, más o menos esto, y en la proposición 2 ya sale más fácil, ¿sí? Por lo tanto, me dice que el triángulo ABC, que tiene ángulos alfa, beta y gamma, es semejante en efecto con el triángulo MNP, que también tiene los mismos ángulos, porque el criterio que estamos usando es ángulo, 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 para saber si son semejantes. Y en efecto lo son. Por lo tanto, la proposición 2 es correcta. Bien, entonces descartamos ahora alternativa C y descartamos ahora alternativa A. Por lo tanto, me queda ver si es que la proposición 3 es correcta. Entonces tengo que el triángulo ABC, ¿cierto? Y me dice que esto es rectángulo en C. Entonces a esto le llamamos alfa y a esto beta, ¿sí? Y CD es perpendicular a B, por lo tanto aquí tengo 90 grados y 90 grados. Y acá entonces, si esto vale 90 y eso vale beta, ¿sí? Recordar primero, en el triángulo ABC, ¿cierto? Tengo los ángulos alfa más beta y este de C es 90 y eso vale 180. Bien, acá tengo 90 beta, ¿sí? Y esto también tiene que ser 180 los ángulos interiores, por lo tanto, como ya tengo 90 y beta, necesariamente el ángulo que me queda es alfa. Con el mismo análisis determino que como esto es alfa y esto vale 90, esto necesariamente tiene que ser beta. Bien, y por lo tanto el triángulo ABC en efecto es semejante al triángulo CBD, ¿cierto? Por el mismo criterio anterior, ángulo, 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 es decir, la alternativa correcta va a ser la E. ¿Sí? Luego, en el ejercicio 45 dice que un profesor plantea la siguiente situación: dos postes verticales A y B están a una distancia de 4 y 12 metros respectivamente en una estaca enterrada en el suelo. De estas sale un cable recto que las une con las cimas de los postes, como se representa en la figura adjunta, en la siguiente figura, perdón. El profesor solicita a Marcela que determine la altura del poste B. Ella realiza el siguiente procedimiento. Considera que los datos del ejercicio se pueden plantear en la igualdad 3 es a 4, como la altura del poste es a 8. Y este sería el paso incorrecto. ¿Por qué? Porque yo tengo, ¿cierto?, esta cosita de acá. ¿Sí? Notar que si es que a esto yo le llamo alfa, a esto beta, y como estos postes están verticales, uno aquí asume que esto vale 90 grados, ¿cierto? Si que tengo este segundo poste, y esto también es vertical, es decir, 90, esto necesariamente equivale beta, ¿cierto? Y por lo tanto voy a tener dos triángulos que son semejantes. Y si esto vale 4 y esto vale 3, y todo esto vale 12, ¿cierto? Y esto vale X, para yo hacer mi relación la tengo que hacer respecto del valor total, ¿sí? El error que está cometiendo ella es que está tomando 8 y tiene que tomar el valor total, todo eso. Bien, por lo tanto, si esto vale X, ¿cierto? La altura del poste, esto sería 3 es a 4, ¿cierto? 3 es a 4, como X es a 12. Y aquí sale 8 y por lo tanto es el paso incorrecto, es decir, en la alternativa A. Bien.
Luego, ¿qué tenemos? Dice, una empresa constructora debe modificar la escalera recta de un edificio para incorporarle un descanso de 1 metro. Al hacer un corte transversal a la escalera, lo que se debe eliminar está representado en un triángulo ABC para luego añadirle los peldaños, tal como se representa en la siguiente figura. Para poder hacer el descanso con las especificaciones de la figura, ¿cuál debe ser la medida de AB? Bien, entonces notemos lo siguiente. Al igual que en el ejercicio 45, notemos que en esta segunda figura, ¿sí?, este triángulo de acá, al igual que en el ejercicio 45, va a ser semejante a este triángulo más grande, ¿cierto? A este triángulo total. Bien, entonces, y nosotros sabemos que esto vale 2. Y sabemos que esta altura, ¿cierto?, vale 6. Y sabemos que esta base vale 9. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a tener aquí? Voy a dibujarlo mejor acá abajo para que se entienda mejor. Tengo esto, que vale 6, y esto vale 9, información de acá, ¿cierto? Tengo esta altura de acá, que vale 2, ¿cierto? Sabemos que esto vale 2, esta altura de este rectángulo de acá. Y entonces mi pregunta va a ser ¿cuánto vale eso? Bien, ya al igual que en el ejercicio 45 vamos a hacer 2 es a x como 6 es a 9. El x lo paso multiplicando, el 9 igual, 2 por 9 es 18 y aquí me queda 6x. Y por lo tanto x va a ser 18 partido 6, es decir 3. Por lo tanto, ¿cierto? Ya he podido determinar algo importante, necesario, que esto vale 3. Bien, y aquí esto vale 1 y todo esto vale 9, por lo tanto necesariamente esto vale 5 para que la suma sea también 9. ¿Sí? Y por lo tanto ya puedo determinar lo siguiente, porque si esto vale 2 y todo esta altura vale 6, necesariamente esto vale 4. Esa altura de ahí. Y ya he determinado que esta base vale 5. Y por lo tanto el trazo AB se determina como la hipotenusa, ¿verdad? Es decir, tengo que esto vale 4, esto vale 5 y esto va a ser X. O bueno, le voy a poner Y para que no nos confundamos. Vamos a cambiar la incógnita. Por lo tanto, esto va a ser 4 al cuadrado, como este rectángulo, más 5 al cuadrado igual a Y al cuadrado. Esto es 16 más 25 igual a Y al cuadrado. 16 más 25, 5 más 6 es 11. 2, 1, 3, ¿cierto? 31 igual a Y cuadrado. Bien. Perdón, esto es 30, 41, ¿verdad? ¿Sí? Y por lo tanto esto va a ser y igual a la raíz cuadrada de 41, ¿cierto? Aplicamos raíz cuadrada y por lo tanto la alternativa correcta sería la B. Bien. Luego, ¿qué tenemos? Dice que la siguiente figura representa una cancha rectangular de 36 metros de largo. ¿Sí? Es decir, esto vale 36. Dice que una persona ubicada en la esquina A envía un balón en línea recta a ras de piso a otra persona situada en el punto P, a 32 metros de distancia. Es decir, esto que está acá vale 32, ¿cierto? AP 32. Mientras que las personas ubicadas en la esquina B y el punto Q realizan el mismo ejercicio con otro balón. En cierto instante los balones chocan en el punto M. Las personas situadas en P y Q están en el mismo borde de la cancha y el balón enviado desde A recorre 24 metros hasta el choque. Es decir, esto de acá vale 24. ¿Qué distancia separa a las personas ubicadas en P y en Q? Bien, entonces esto vale 24 y el total es 32, por lo tanto necesariamente esto de acá vale 8. ¿Sí? Notar que esto es un rectángulo porque es una cancha rectangular. ¿Sí? Entonces vamos a hacer aquí un rectángulo. Y lo que sabemos de un rectángulo, si es que yo le quito esto, aquí voy a tener, ¿cierto?, mi rectángulo. Pero si yo le quito esto, lo que sé de un rectángulo es que es un paralelogramo. Paralelogramo. Eso es lo que yo sé de un rectángulo. ¿Y qué significa que sea un paralelogramo? Significa que estos laditos de acá son paralelos. Son paralelos. Y entonces aquí yo voy a trazar esta recta, ¿cierto? Que aquí en el dibujito sería Q y sería B. ¿Sí? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que puedo determinar? Puedo determinar, ¿cierto?, que ahí hay una relación de ángulos, ¿cierto?, por rectas paralelas. Y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Formar esta Z.
¿sí? Esta z de acá. Y cuando usted puede formar una z en rectas que son paralelas, significa que si esto vale alfa, esto también va a ser alfa, ¿sí? Es decir, en este mismo dibujito, aquí usted cuando tiene rectas paralelas y traza esto de acá, ¿cierto? Lo que usted puede formar es una z, ¿sí? Y cuando forma esta z, es si eso vale alfa, esto también. Esa es la gracia. Esos serían los ángulos alternos internos, ¿sí? Y bueno, perdón. Si esto vale gamma, aquí voy a borrar estas cositas porque si no, ahí sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Vamos a escribirlo de nuevo. Esto vale alfa por la z que hemos hecho, entonces esto también vale alfa. Esto vale gamma y esto también porque son opuestos por el vértice. Y por lo tanto la única opción que queda es que si esto vale beta, eso también vale beta. Y de hecho también se cumple la z que estamos diciendo, ¿ves? Aquí se puede formar, ¿cierto? Esta z. Bien, mi pulso no es el mejor, pero ahí usted se la imagina esa z. Bien, y por lo tanto, al igual que los ejercicios anteriores que hemos revisado, acá tengo dos triángulos que son semejantes. ¿Sí? Y son semejantes por el criterio de ángulo, 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 porque tienen los mismos ángulos. Bien. Y entonces notar que cuando yo tengo triángulos que son semejantes, yo tengo una razón, que nosotros hemos llamado R. ¿Sí? Y notar lo siguiente, que yo podría hacer la razón, ¿cierto?, entre este triángulo de acá abajo con el triángulo de arriba, ¿cierto? Y notar que esta distancia de acá, AM, que está entre los ángulos alfa y gamma, vale 24. Entonces aquí le voy a poner 24. Lo voy a multiplicar por R, que es mi razón, y yo debo obtener, ¿cierto?, este lado de acá, que es 8, que también se ubica entre los ángulos alfa y gamma, ¿sí? Y debo obtener 8. Bien, esa es la gracia, ¿correcto? Y eso se tiene que cumplir porque estos triángulos de nuevo son semejantes. Y por lo tanto R es igual a 8 partido 24, simplifico por 8 y me da 1/3. ¿Sí? Significa entonces que este lado de acá, ¿cierto? El más grande, ¿sí?, que vale 36, yo lo multiplico por R y debo obtener, ¿cierto?, este lado de acá. Notar que aquí también tengo de nuevo relación entre ángulos, porque este lado, ¿cierto?, está entre los ángulos alfa y beta. Eso vale 36 y debo obtener su homólogo, es decir, el mismo lado que está entre los ángulos alfa y beta. Y por lo tanto, eso es lo que me están preguntando, ¿cierto? La distancia entre P y Q, que le voy a llamar X, ¿sí? Pero yo sé que R vale 1/3, por lo tanto voy a tener 36 por 1/3 igual a X, y 36 o sea, 3 en 36 es 12, y por lo tanto X vale 12, que es la distancia entre P y Q, y es decir, la alternativa correcta es la C. ¿Sí? Bien. Luego tengo esta cosita de acá, ¿cierto? Que dice que un mapa está hecho a escala de 1 a 1.000.000. ¿Cuál es la distancia real que hay entre dos ciudades si en el mapa esta distancia es de 30 centímetros? Entonces, bueno, esto lo vamos a escribir mejor en notación científica, ¿cierto? Para no escribir tantos ceros. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, 1 es a 10 elevado a 6. Bien. Entonces, esta razón que está acá la puedo escribir como una fracción, ¿cierto? 1 es a 10 a la 6. Y entonces, ¿cómo se entiende estos ejercicios de mapa, escala, que son bien recurrentes? Aquí tengo lo del mapa y abajo tengo la realidad. ¿Sí? En el mapa tengo 1 centímetro y en la realidad tengo 10 a la 6 centímetros. ¿Cierto? Y entonces aquí tengo que, ¿cuál es la distancia que hay entre dos ciudades? Y en el mapa está a una distancia de 30 centímetros en el mapa. Por lo tanto, el mapa va arriba y tengo 30 centímetros arriba. Y en la realidad no sé lo que tengo, X. Entonces, por lo tanto, puedo hacer la relación 1 es a 10 a la 6 igual a 30 es a X. Paso multiplicando cruzado, por lo tanto, 1 por X es X. Y aquí voy a tener 30 por 10 a la 6 centímetros. Y esto está en kilómetros, por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo paso de centímetro a kilómetro? Bueno, para pasar de centímetro a metro, debemos multiplicar por 10 a la menos 2. Porque 1 metro son 100 centímetros. Y si yo quiero pasar de metro a kilómetro,
debe multiplicar por 10 a la menos 3, porque 1 kilómetro son 1000 metros. Ahora bien, si usted quiere hacer el camino directo, lo que tiene que hacer es multiplicar 10 a la menos 2 por 10 a la menos 3. Y cuando multiplica números de igual base, lo que tiene que hacer es mantener la base y sumar los exponentes. Menos 2 más menos 3 menos 5. Es decir, para pasar de centímetro a kilómetro, usted debe multiplicar el número por 10 a la menos 5. Entonces, como x es igual a 30 por 10 a la 6 centímetros y lo queremos pasar a kilómetros, multiplicamos por 10 a la menos 5. 30 por 10 a la 6 por 10 a la menos 5 y ahora van a ser kilómetros. Y de nuevo, si es que usted tiene igual base, suma los exponentes. 10 más menos 5 sería 1. Y entonces va a tener x igual a 30 por 10 elevado a 1. X va a ser 30 por 10 y esto va a ser 300 kilómetros. Es decir, la alternativa correcta es la C. ¿Sí? Luego, ¿qué vamos a tener? Dice, a la circunferencia de centro O y radio R se le aplica una motesia con centro O obteniéndose una circunferencia de centro O y radio R. ¿Sí? Es decir, esto es lo que se obtiene. Con R mayor que R, tal como se muestra en la figura adjunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? La razón de homotesia es distinta de 1, eso es correcto. ¿Por qué? Porque si es que fuera 1, la figura resultante resulta ser igual, ¿cierto? Cuando tengo una razón de homotesia, si es que la razón R, le voy a poner razón mejor, si la razón es mayor, ¿cierto? El valor absoluto de la razón es mayor que 1, entonces la figura va a ser más grande. Y si es que el valor absoluto de la razón es menor que 1, entonces va a ser más chica. Ahora, si el valor absoluto de la razón es igual a 1, entonces se mantiene igual. ¿Sí? Eso es como por definición, ¿cierto? Eso es parte del contenido. Cuando yo tengo una razón de homotesia, a la cual puedo llamar K, ¿cierto? Esa va a ser mi razón. Si el valor absoluto de K es mayor que 1, entonces pasa lo que ya dijimos, que es más grande. Si el valor absoluto de K es menor que 1, pero mayor que 0, aquí me faltó ponerle mayor que 0. ¿Sí? Bueno, aquí el valor absoluto, así que en realidad da lo mismo. Estaba como pensando en otra cosa. Como es el valor absoluto, entonces en realidad da lo mismo. Obviamente que eso es mayor que 0. ¿Sí? Y bueno, ya aquí entonces cuando tengo que la razón, el valor absoluto de la razón es igual a 1, entonces bueno, la figura resulta ser igual. ¿Sí? Bueno, obviamente que esta razón tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Para que estemos hablando más o menos bien. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que yo sé. La razón de homotesia es distinta de 1. Perfecto, ¿cierto? Porque la figura se achica. Por lo tanto, obviamente va a ser distinta de 1. Bien. ¿Qué más tenemos? Voy a borrar esto de acá para no distraer. Y esto de acá para no distraer. ¿Cierto? Pero eso lo sabemos, ¿cierto? Como la figura cambia de tamaño, entonces la razón necesariamente tiene que ser distinta de 1. Luego me dice, proposición 2, ¿la razón de homotesia puede ser negativa? Sí. ¿Y por qué puede ser negativa? Bueno, porque... ¿Y por qué me habla de puede? ¿Sí? Porque cuando una razón de homotesia es negativa, cuando es negativa, ¿sí? Lo que tenemos es que la figura se invierte. Y si es que la figura se invierte, yo en una circunferencia no lo puedo saber. No sé si es que la figura está invertida o no porque es una circunferencia. ¿Bien? Y por lo tanto, en efecto puede ser. Puede ser porque como son circunferencias, yo no voy a saber si es que la figura está invertida o no. Por lo tanto, en efecto puede ser. ¿Bien? Luego me dice, si se conoce la razón de homotesia, entonces se conoce la razón entre sus radios y eso es también correcto. ¿Por qué? Porque, bueno, este trazo OR, ¿sí? El trazo original, OR mayúscula, y eso va a ser igual a mi razón que yo he dicho que vale K. ¿Sí? Y por lo tanto voy a saber, ¿cierto? OR va a ser la longitud del radio menor, ¿cierto? Y OR mayúscula va a ser la longitud del radio mayor. Por lo tanto, voy a conocer, ¿cierto?
Si es que conozco la razón de homotecia, entonces conozco también la razón entre sus radios. Y por lo tanto las tres proposiciones son correctas y la alternativa correcta entonces la E. Bien, entonces, interesante. Hemos dicho tres cosas, ¿cierto? Cuando la razón de homotecia es negativa, la figura se invierte. Tenemos esta razón, ¿cierto? La razón K, ¿cierto? La razón de homotecia. Y también sabemos que cuando una homotecia, aquí lo vamos a hacer por parte, ¿ah? De la proposición 1 vamos a repetirlo. Entonces tengo que, cuando K, que es la razón de homotecia, es mayor que 1, la figura se agranda. ¿Cierto? Cuando K es menor que 1 pero mayor que 0, entonces se achica. Cuando K es menor que 0 pero mayor que menos 1, esto también se achica, ya la vez se invierte, que es lo que estamos diciendo acá porque es negativa. Y si es que la razón K es menor que menos 1, entonces se agranda, pero a la vez se invierte porque es negativa. Eso es lo que necesitábamos saber. ¿Bien? Correcto. Finalmente, ahora llegamos al ejercicio 50. Tenemos que sean los puntos A, B y C, los vértices de un triángulo. Se puede determinar las coordenadas del vértice C del triángulo si se sabe qué. Me dice que BAC es de 90 grados. Entonces tenemos, por ejemplo, este plano. Tenemos ubicado el punto A, que es 1,1, y el punto B, que es 5,3. ¿Bien? Y me dice bueno, lo que yo quiero determinar, ¿cierto? Es el vértice C, porque este es el vértice A y este es el vértice B. Y con la proposición 1 no me sirve. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo generar infinitos triángulos que sean rectángulos en A. Bien, por ejemplo, podría generar S, o podría generar S, o podría generar uno más grande, ¿sí? Todos ellos triángulos rectángulos en A. Y por lo tanto, como puedo generar infinitos triángulos, no puedo determinar con exactitud cuál es el valor C, por lo tanto lo descarto. Luego, tengo que el triángulo es isósceles y el vértice C está en el cuarto cuadrante. Esto es de la proposición 1. Veamos la proposición 2. Tengo la proposición 2, entonces tengo mi plano, tengo el punto A, tengo el punto B, ¿sí? Y me dice que es isósceles. Entonces aquí, ¿cierto? Pasa algo que es interesante. Yo me puedo ubicar acá en el punto medio, ¿cierto? Entre A y B. Puedo trazar una recta, ¿sí? Y yo aquí puedo generar infinitos triángulos isósceles donde el vértice C esté en el cuarto cuadrante. Podría generar yo S, ¿sí? Con esto aquí perpendicular, claramente, ¿sí? O podría generar, esto lo hemos hablado en YEC anteriores del año 2020, así que yo les sugiero que vaya revisando las YEC del 2020 también, ¿sí? Perdón, ¿sí? O podríamos generar eso, en fin, podríamos generar infinitos triángulos isósceles donde el vértice C estaría ubicado en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Eso lo vimos en la YEC del 2020. Me acuerdo que de hecho vimos como 2 ejercicios o 3 donde apuntábamos a lo mismo. Bien, entonces por lo tanto 2 por sí sola tampoco me va a servir. Finalmente veamos qué pasa con 1 y 2, ¿sí? Tenemos entonces acá esta cosita. Tenemos el vértice A y el vértice B. Me dice que esto se ubica en el cuarto cuadrante, el vértice C, ¿sí? De la proposición 2. Sabemos que es isósceles y sabemos que el vértice C se ubica en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, si se ubica en el cuarto cuadrante, supongamos ahí, y esto además de la proposición 1 es de 90 grados, entonces esto tendría que ser así. Y esta distancia tiene que ser igual a esa distancia. Y como estas distancias son iguales, de AB y de AC, el único triángulo que puedo formar es ese. Es único. Y por lo tanto yo voy a poder determinar este vértice C. Lo voy a poder determinar. De hecho, usted puede notar lo siguiente. Que aquí usted tiene la recta AB, ¿cierto? Y de hecho, como es isósceles, usted puede hacer acá una rotación, ¿sí? Usted puede hacer una rotación con centro en A, ¿cierto? Con centro en A. Y respecto de este punto B, una rotación. En este caso, la rotación va a ser de menos 90 grados,
¿sí? Puede hacer una rotación porque como este valor AC es el mismo porque es isósceles, ¿sí? Puede hacer una rotación. Entonces hagamos eso para determinarlo. No es necesario. De aquí nosotros ya sabemos que con ambas juntas lo podemos hacer porque el triángulo que se va a formar es único a partir de estas condiciones, pero veamos que podemos determinar en forma explícita el punto C. Entonces nosotros, ¿cierto? Tenemos esta rotación con centro en A y vamos a hacer una rotación de menos 90 grados. Recordar que una rotación de menos 90 grados es equivalente a una rotación de 270 grados. ¿Sí? Es equivalente. Bien. Recordar que las rotaciones que nosotros tenemos, ¿cierto? Cuando queremos ocupar este gatito que yo les he puesto en Instagram. ¿Sí? Son con centro en el origen y son en sentido antihorario. ¿Sí? Son en sentido antihorario. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros, si es que nosotros quisiéramos, ¿cierto? Ubicarnos en el origen, y aquí tengo un punto cualquiera, ¿cierto? Punto A. Y si es que yo hago aquí una rotación de 270 grados en sentido antihorario, ¿sí? Estos 270 grados, va a ser lo mismo que hacer una rotación de menos 90 grados, ¿cierto? O de 90 grados en sentido horario. Esto menos 90 grados o de 90 grados en sentido horario. Estos son 270 grados en sentido antihorario. ¿Sí? Va a ser lo mismo que hacer una rotación de 90 grados en sentido horario. O de menos 90 grados en sentido, ¿cierto? En el sentido que estamos diciendo, perdón. Bien, entonces por eso estamos diciendo que menos 90 grados es equivalente a 270 grados y es lo que estamos hablando. Bien, ok. Entonces, como nosotros necesitamos hacer la rotación en el origen, ¿cierto? Lo que podemos hacer es trasladar este punto A al origen. Y el punto A tiene coordenadas 1,1, ¿cierto? Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es restar 1,1 y voy a ubicar ahora el punto A en el 0, 0. Pero lo que yo hice fue restar 1,-1. ¿Sí? Y entonces ahora voy a rotar este punto 5,3 que también lo voy a tener que trasladar en esas mismas unidades. Por lo tanto, me va a quedar 4,2. Y ahora hago mi rotación, ¿cierto? De 270 grados, que es lo que estamos diciendo que es equivalente. Y como son 270 grados, me ubico acá, ¿cierto? Esto vale 90, esto 180 y esto 270. Y como son 270 grados, tengo que dar vuelta y poner negativo a la derecha. Si es que no queda claro esto, revise Instagram, que ahí está, ¿cierto? Un video. O revise los videos de la YEC, ¿cierto? 2020 lo hemos explicado un montón de veces y 2021 también lo hemos explicado. ¿Sí? Y por lo tanto el resultado va a ser dar vuelta a esto, 2,4, pero poner un negativo a la derecha. Bien, esta es la gracia. Correcto, y ese es el resultado, pero, comillas, todavía falta, porque lo que nosotros hicimos fue restar menos 1 y menos 1. Bien, para poder hacer nuestro movimiento, y lo que tenemos que hacer ahora es devolver. Lo que quitamos lo tenemos que devolver, por lo tanto ahora sumo 1 y me queda 3, sumo 1 y me queda menos 3. Por lo tanto el punto C está únicamente determinado y está dado por las coordenadas 3, menos 3. Bien, con eso entonces terminamos.